Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. A menos de un mes de asumir el futuro gobierno, la administración saliente ha generado más de una polémica con la futura autoridad, entre ellas el envío de ayuda humanitaria a Cuba, la postura de Michelle Bachelet a la ONU y los cuestionamientos a la idea de un gobierno de emergencia, o también conocido como el gobierno de dopamina. Para conversar de los temas estamos con un referente de la centroizquierda y la transición a la democracia, el senador y exministro Carlos Ominami. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto ahí de tener esta oportunidad de conversar sobre temas que son efectivamente muy importantes. Sí, partiendo por este tema de la ayuda humanitaria a Cuba, la Cancillería comprometió el envío de $1 millón en víveres que serán administrados por UNICEF, recibiendo críticas de algunos sectores de la derecha y el futuro gobierno. CAS en particular exigió garantías de cambio de régimen a cambio de la ayuda en la isla, y ahí hay que entender que hay una relación histórica que en algunos casos incluso es subterránea, entre Chile y Cuba, ¿no? ¿Cómo funciona? Mira, yo creo que un país como Chile ha sido tradicionalmente receptor de ayuda. Somos un país que ha enfrentado desastres naturales mayores. Tenemos una historia de terremotos, tenemos una historia de tsunamis, también de grandes incendios forestales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esas ocasiones? Hemos recibido ayuda de muchos países, incluido Cuba, un país que tiene, todos sabemos las penurias, las dificultades que tiene Cuba. Y así todos hemos recibido solidaridad. Creo que mandaron para el terremoto del 2010, mandaron un hospital de campaña, mandaron una brigada de médicos. Dentro de sus posibilidades ellos han tenido una actitud solidaria con Chile. Digamos también las cosas como son. Probablemente al mundo de la derecha eso no le parece tan relevante, pero para el país, para una cantidad muy importante de gente, Cuba fue también un lugar de refugio de gente que era perseguida, gente que se le salvó la vida también. Por esa generosidad que tuvo Cuba para, en condiciones muy difíciles, poder darle refugio a muchas personas. Entonces, yo creo que en materia de solidaridad, los países tienen que ser capaces, particularmente un país que ha sido tan receptor de ayuda, de tener la posibilidad de devolver la mano. Lo que está ocurriendo en Cuba es francamente un drama. Yo he estado viendo noticias, he recibido también correspondencia de personas que están allá que dicen que están viviendo una cosa que es francamente un drama. Se están muriendo niños, por ejemplo, en los hospitales porque las incubadoras han dejado de funcionar por falta de energía, así de simple y así de brutal. Entonces, frente a esa realidad, que hayan sectores que no tomen en consideración lo que ha sido la historia de nuestro país, la historia de las relaciones con Cuba, yo entiendo que a ellos no les gusta Cuba, que tengan críticas respecto a Cuba, yo también las tengo. Pero de ahí a demostrar esa falta de humanidad, yo creo que también es una suerte de ceguera, porque finalmente este debate como imagen país hace pésimo, que se esté regateando por una ayuda que por lo demás, digamos también las cosas con franqueza, es una ayuda bastante modesta. O sea, $1 millón en el drama cubano es un poquito una gota en el océano, pero muestra por lo menos una actitud de un país que se suma a lo que ha resuelto España, a lo que ha resuelto México, a lo que ha resuelto Brasil, y desde ese punto de vista hay un pequeño gesto que uno dice, bueno, está bien, Chile se ha preocupado, este país que ha recibido tanta ayuda se ha preocupado, pero cuando surgen estas voces, francamente uno dice que es falta de humanidad y también que falta de perspectiva, que falta de visión de futuro, porque a la vuelta de la esquina podemos tener una nueva catástrofe natural, y de muchos países se podría dar el argumento que hoy día se dan algunos, se lo he escuchado a algunos representantes de la derecha que dicen, no, que si tenemos muchos pobres aquí, ¿por qué tenemos que hacer solidaridad con la gente de otras partes? Con ese argumento no habría nunca solidaridad, porque siempre van a haber pobres en los países y por tanto sería un argumento para simplemente tener una actitud permanentemente egoísta. Sí, ahora hay un tema que es la pregunta, ¿cuál es el camino para Cuba en torno a su experiencia? Estados Unidos dijo que tenía una Delcy Rodríguez para Cuba. Mira, bueno, este otro tema, un tema bien complejo. Yo creo lo siguiente, también me dicen, mire, Cuba es una democracia, yo diría claramente Cuba no es una democracia. ¿Podría constituirse una democracia a 100 millas de Estados Unidos con el embargo, con las agresiones de la cual han sido permanentemente objeto? Es una pregunta. Yo
creo que hay una explicación también a por qué Cuba ha tenido que transformarse en un régimen autoritario. Si me dice, es una dictadura, sí, de acuerdo a los cánones con los cuales nosotros funcionamos, es una dictadura, hay partido único, no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, y eso es así. Yo creo que Cuba tiene que iniciar un camino a esta altura, no simplemente de reformas económicas, sino que también de reformas políticas. Pero Nicolás, aquí hay una cosa que es muy, muy importante. No hay que vincular una cosa con la otra. Ese es el tema fundamental, utilizar el hambre de un pueblo, tener a un pueblo como rehén para obtener determinados objetivos desde el punto de vista político, a mí me parece que eso es inmoral. Entonces, creo que son dos discusiones que son distintas, son discusiones muy pertinentes. Una, cómo se hace para enfrentar este tremendo drama que está viviendo Cuba. Yo creo que ahí ojalá que pueda haber un concierto de países, que pueda haber una alianza de países que logre doblarle la mano a Estados Unidos y hacer ver que no es posible mantener un bloqueo energético con las características que tiene el que se ha puesto en práctica en Cuba, porque esto finalmente imposibilita el funcionamiento de todos los servicios. Ese es un tema. Ahora, yo creo que hay otro tema que tiene que abrirse un diálogo político. Cuba no puede resistir más en las condiciones en que hoy día está. Es un país que es como de alguna forma yo diría una especie como de sobreviviente de una época que no existió, de una época en donde la Unión Soviética era fuerte, donde la Unión Soviética podía sustentar, ayudar muchas veces a paliar el bloqueo por parte de los Estados Unidos. La Unión Soviética hoy día no existe, Cuba se quedó solo, tuvo durante algún momento la ayuda de Venezuela, también perdió la ayuda de Venezuela, los mexicanos tampoco pueden ayudar como lo hacían anteriormente, entonces ya Cuba tiene que tomar decisiones políticas importantes, y reitero, no son simplemente reformas económicas, son reformas políticas. Ahora, ¿cómo esto se va a hacer? Yo espero que no ocurra exactamente lo mismo que ocurrió con Venezuela, en donde tuvo que Estados Unidos intervenir, hacerlo en la forma brutal en que lo hizo para poder abrir un proceso de transición que por lo demás nadie sabe muy bien a dónde conduce en el caso de Venezuela. Y yo entiendo que hoy día se dice claro cuál va a ser la Delcy Rodríguez de Cuba. Yo naturalmente no tengo idea quién puede serlo, y lo que esperaría es que en vez de ir por una vía del tipo la que se ocurrió, la que culminó o que tuvo este desenlace tan importante el 3 de enero con el secuestro de Maduro, yo espero que sea un diálogo civilizado y no impuesto por la fuerza el que abra paso a un proceso de transición a la democracia en Cuba. En ese proceso también el presidente Boric habló de presos políticos en Cuba. ¿Se debería presionar en ese sentido? ¿Tenemos que meternos ahí? Yo creo que sí, o sea, yo lo decía, en Cuba no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión. Yo lo que entiendo es que las personas que manifestaron hace un par de años atrás, que generaron movilizaciones importantes en Cuba, han sido duramente reprimidas. Hay personas que han sido condenadas a 10, 15 años de cárcel, y eso me parece a mí que es inadmisible. Entonces yo creo que hay una crítica válida al régimen cubano, a la falta de libertades. Eso me parece a mí que es perfectamente pertinente, pero lo que no me parece a mí correcto es que se busque por la vía de hambriar a todo un pueblo el obtener objetivos políticos. Creo que son dos cosas que son distintas. A mí me parece por lo demás que de una política de este tipo tan brutal, en donde pueden morir niños, mueren ancianos, producto de todas las consecuencias que significa en un país no disponer de la mínima cantidad de energía que se requiere para que el país funcione. Creo que de ese tipo de métodos difícilmente va a surgir algo que sea correcto, que sea bueno. Yo creo que no van a surgir cosas buenas de esos métodos que son tan oscuros y tan inaceptables. Estamos en vivo con Carlos Minami conversando. Y otro ítem, por supuesto, es la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU. ¿Qué podría mejorar para Naciones Unidas con el liderazgo de Bachelet? Yo pienso que sí, yo creo que hay bastante conciencia de que el tener por primera vez una mujer en la Secretaría General de Naciones Unidas podría darle un ánimo, podría darle un tono distinto al funcionamiento de una institución que es muy, muy importante. Es fundamental para asegurar la paz en el mundo y de alguna forma logró hacerlo. No nos olvidemos que
Naciones Unidas se creó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y por suerte hasta ahora no ha habido una Tercera Guerra Mundial. Han habido sí conflictos graves, particularmente en el último tiempo, como el caso de la guerra que ha desatado Rusia con su invasión a Ucrania. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, yo creo que además Michelle Bachelet tiene una experiencia que no tiene nadie. Ha sido 2 veces presidenta de Chile y ha cumplido con 2 tareas muy importantes al interior de Naciones Unidas. Uno por el lado de todo lo que es ONU Mujer y por otro lado de los temas de derechos humanos. No hay otra persona que reúna esa experiencia y a mí me parece que esa experiencia es fundamental para cometer también una reforma importante, que hay que reducir el gasto, hay que racionalizar la estructura de Naciones Unidas. Y para eso me parece a mí que Michelle Bachelet puede ser una muy buena carta y ojalá, yo espero que el presidente Kass finalmente pueda resistir a las presiones bastante brutales de los suyos que le dicen no nos gusta porque hizo tal otra cosa que en su condición de presidente. Yo creo que el juicio respecto a Michelle Bachelet tiene que hacerse respecto al conjunto de su trayectoria y desde ese punto de vista, reitero, yo creo que hoy día no hay nadie en América Latina que tenga una historia correspondiente. Hay el otro candidato que hoy día está corriendo, que es el candidato argentino, tiene una experiencia importante en Naciones Unidas, punto. Es una experiencia importante en los temas de la energía atómica, pero lo conoce de eso, no ha gobernado nunca, no ha pasado por procesos políticos, no ha pasado por una elección popular, no tiene esa trayectoria. Y desde ese punto de vista me parece a mí que es un candidato que no tiene su trayectoria, no se puede comparar con la trayectoria de Michelle Bachelet. En ese camino, ¿qué rol cumple hoy en el mundo las Naciones Unidas? Mira, yo creo que es una institución que efectivamente está en crisis, es una institución que no ha sido capaz de enfrentar, por ejemplo, cosas tan graves como las que tuvieron lugar en Gaza, donde murieron más de 70.000 personas producto de una agresión brutal, de una represalia completamente desproporcionada por parte de Israel. A mí me parece que todo lo que ocurrió también, lo que hizo Hamás en Israel, es totalmente inaceptable, es bárbaro, es terrible, pero eso no justificaba una represalia de esa envergadura. Y frente a eso, Naciones Unidas fue incapaz de generar un proceso de paz. Por otro lado, ha sido incapaz también de enfrentar la guerra que lleva ya más de 4 años entre Ucrania y Rusia. Desde ese punto de vista, es cierto, entonces Naciones Unidas está muy al debe. Ahora, el mundo necesita el derecho internacional, el mundo tiene que poder encontrarse con el multilateralismo, con un espacio en donde todos los países tengan la capacidad de opinar. Somos 192, 193 países hoy día en el mundo. Entonces, es fundamental que tengamos una instancia donde las cosas se puedan ordenar, se puedan coordinar. Igual Naciones Unidas sigue haciendo cosas todavía que son muy importantes, la lucha contra el hambre, las misiones de paz, la defensa de los derechos de las mujeres. Yo creo que es muy importante unas Naciones Unidas que efectivamente sí van a tener que ser reformadas, van a tener que ser racionalizadas. Yo creo que hay de repente una burocracia que no es nada de barata, que es una burocracia excesiva. Yo creo que deberían poder racionalizarse los gastos de Naciones Unidas, pero que es una instancia fundamental, y finalmente el propósito más esencial de Naciones Unidas con el cual se constituyó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, era evitar una nueva guerra mundial y desde ese punto de vista lo ha logrado. Carlos Sominami, exministro y senador, está con nosotros esta mañana y para ir redondeando, quiero pensar con usted las proyecciones del futuro gobierno. ¿Qué le parece esto del gobierno de emergencia, Carlos? A mí la verdad es que soy bastante crítico de esa idea, porque Chile tiene muchos problemas, tiene muchas necesidades, pero no es un país que se esté cayendo a pedazos. Si uno tuviera ese diagnóstico, que fue el que hizo la derecha, que hizo la campaña José Antonio Kast, tiene lógica un gobierno de emergencia, pero eso no es real. Si uno se va, por ejemplo, al plano de la economía, ¿con qué es lo que se va a encontrar? Con una economía que va a crecer en torno más o menos al 3%. Esa es la proyección para el año 2026, con una inflación en torno al 3%, con un déficit en cuenta corriente, que es también una variable muy importante, que no supera el 13%, con un boom de inversión. Entonces, es un país que más aún por lo que está ocurriendo a nivel internacional con el precio del cobre, tiene más bien viento en popa, y lo más probable es que la economía chilena este año crezca más que lo que creció durante los años anteriores. Y desde ese punto de vista, intelectualmente, por honestidad intelectual,
yo creo que la derecha debería reconocer que finalmente el gobierno que se le entrega, que le entrega el presidente Boric al presidente Kast es un gobierno, perdón, es un país con una economía básicamente ordenada. Entonces, yo creo que tiene muy poco sentido esta idea de la emergencia. Yo entiendo que uno pueda priorizar ciertas cosas. Y me parece a mí que la prioridad respecto de la seguridad es una prioridad que es muy importante, porque efectivamente la sensación que tienen los chilenos de inseguridad es muy grande y eso hay que atenderla. Yo tengo serias dudas de qué es lo que va a pasar con un segundo compromiso que estaba muy vinculado con el primero, que tiene que ver con todos los temas de migración. Son 300 y tantos mil migrantes irregulares los que hay en el país. Yo no veo cómo se va a poder cumplir lo que dijo José Antonio Castro en el sentido que lo iba a expulsar. Francamente no veo cómo eso pueda ocurrir. Pero reitero, a mí me parece que el concepto de emergencia es una idea triste, es una idea pobre. Creo que el propio Ignacio Briones, creo que en algún momento en un debate con Quirós se lo dijo. Esta idea de la emergencia tiene sentido cuando los países están mal, cuando los países tienen crisis profunda, cuando la economía no crece, cuando la inflación galopa, pero ese no es el caso. Yo creo que de alguna manera también le hacen un daño al país frente al mundo si uno le dice, mire, Chile está en emergencia. Bueno, las emergencias son cuando hay grandes incendios, cuando hay terremotos, ninguna de esas cosas está ocurriendo. Entonces, no es tampoco una manera, me parece a mí, demasiado inteligente de atraer inversión extranjera, de poner la atención de Chile en el mundo de los inversionistas extranjeros de una buena manera y no como un país que, reitero, está enfrentando una grave crisis. Yo siento que eso es bastante irreal y fue bastante injusto para con el país. También fue injusto con el gobierno del presidente Boris, del cual yo tengo bastantes críticas, para decirlo con franqueza. Tengo críticas también desde el punto de vista de una gestión económica que tuvo poca ambición. Crecimos no más allá del 2,2, 2,3% en promedio, en consecuencia que yo creo que Chile tenía las condiciones para haber crecido más. Pero de ahí a avalar un diagnóstico en donde el país simplemente no se resiste, está en una crisis profunda y requiere de una emergencia, me parece a mí que eso no es real. Fue un buen argumento de campaña, pero no me parece a mí que vaya a ser una buena base para hacer un buen gobierno. Y ahí, para ir redondeando, está la pregunta de traer discursos extranjeros, la emergencia, la tensión, el recorte, la motosierra, etcétera, y aplicar a modelos locales. Y hay experiencia y experiencia a nivel global. Entonces, ahí es donde me pregunto, Carlos, ¿cuál va a ser, usted cree, la impronta de la nueva administración? ¿Qué es lo que usted ve que van a proyectar o van a trabajar? ¿Cuál es su línea? Mira, Nicolás, yo supongo que el presidente de la República tendrá una idea de eso, pero la verdad es que desde fuera uno exactamente hoy día no sabe. Yo estoy por conceder el beneficio de la duda, porque tengo una interrogación muy importante de si la línea predominante del gobierno va a surgir de esta idea del gobierno de emergencia, del tono de la campaña de José Antonio Kast, que fue una campaña tremendamente dura, tremendamente dura. Él fue el que dijo que el país estaba cayendo a pedazos. Jorge Quirós, le he escuchado a Jorge Quirós decir que no se puede caminar por las calles en Chile, cosas de ese tipo. Si esa va a ser la línea, o por el contrario, va a ser la línea del discurso del presidente Kast recién electo el día 14 de diciembre. Yo tuve oportunidad también de escucharlo personalmente en el foro CAFE en Panamá, donde hizo el discurso de un dirigente conservador de una derecha clásica, pero sin ningún tipo de exabrupto mayores. Pero no sé cuál de las cosas van a preponderar. Yo no sé si, por ejemplo, en política exterior va a preponderar lo que dijo José Antonio Kast en Panamá, de que aquí América Latina tiene que unirse, tenemos que ser capaces de enfrentar en conjunto los problemas, o la línea de lo que dijo posteriormente, lo que dijo en su gira europea, que fue realmente una gira que costaba imaginar que un presidente electo estuviera haciéndola, en donde lo único que hizo fue juntarse con lo suyo. Se juntó con toda la florinata de la ultraderecha mundial en Bruselas, no se juntó con la Unión Europea, no se juntó con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, con las principales autoridades de Francia, de Alemania, se juntó con la ministra Meloni, donde él siente que tiene una relación estrecha. Posteriormente se juntó con todo el mundo de la ultraderecha y como guinda de la torta se fue a Hungría,
a visitar a un primer ministro que yo creo que por lo demás está en la última. Tiene elecciones en abril y probablemente las pierda. Y que es un ministro que está sancionado, Hungría está sancionado por culpa de Orbán por sus ataques al poder judicial, tiene un castigo de más retención de recursos que le correspondían a Hungría por más de 20.000 millones de dólares producto de su comportamiento antidemocrático. Entonces, las señales que entregó José Antonio Kast en esa gira son francamente terribles. Si esa va a ser la política exterior del país, eso no tiene nada que ver con lo que ha dicho el canciller que va a asumir el 11 de marzo, que su tarea va a consistir en atraer inversión extranjera al país. No se atrae inversión extranjera al país con ese discurso sectario de combate, donde todo esto que era la batalla cultural que había completamente desaparecido en la campaña vuelve a aparecer con mucha fuerza. Carlos Ominami, esta mañana, ex ministro y senador, para mí ha sido un placer conversar con usted y actualizarnos respecto a todos los ítems que la actualidad nos trae en pleno verano, que no nos dejó descansar. ¿Ah? Gracias, Nicolás, por esta oportunidad y reitero, ojalá que puedan cesar estos ataques a esta ayuda modesta, pero que es una buena señal que ha hecho el presidente Boris respecto del drama que está viviendo Cuba. Muchas gracias, un abrazo.